Buen día chicos, espero que se encuentren bien, resguardados en sus casas como digo siempre. Ayer hablaba con alumnos de sexto año de la escuela, con sexto C, y me preguntaban sobre cuándo termina esto y es una pregunta que todos nos hacemos. Eso genera incertidumbre, esa duda genera incertidumbre, un poco de malestar, porque realmente no pude darles una respuesta porque no la tengo y no sé si la tiene el gobierno inclusive. Así que tenemos que tener paciencia, acomodarnos a esta situación y de a poco esperemos que en algún momento volvamos, para mí dentro de este año, tengo fe de que puede ser dentro de este año, a nuestras vidas normales, por ejemplo, a ir a la escuela. Bien, dado que no podemos ir a la escuela tiene que seguir, la educación tiene que ser continua y por eso tenemos que seguir hablando sobre la historia, que es esa herramienta que tiene el ser humano para aprender de sus errores y repetir sus victorias, sus situaciones exitosas. El otro día escuchaba en la televisión cómo se hacía referencia a otra pandemia que hubo a principios del siglo XX y cómo la gente se equivocó en esa pandemia y hubo un rebrote. Eso es algo que la historia únicamente le permite al ser humano actual, a la gente de hoy, conocer. Conocer un error que se cometió a principios del siglo XX para que a principios del siglo XXI, donde estamos hoy, tratemos de no repetirlo. Miren qué importante es la historia, ¿no? Bien, nosotros estuvimos hablando de feudalismo. Cuando hubo esa crisis del feudalismo, acercándonos al siglo XIV, que hubo pestes, hambrunas, epidemias, muchas enfermedades, hubo muchos campesinos que sobrevivieron. Y al sobrevivir y quedar muchas tierras libres, porque la gente había muerto y no las trabajaba nadie, estos campesinos pudieron aprovechar esa situación y empezar a trabajarlas. Eso generó una nueva relación con los feudales. Ya los feudales no los podían explotar al máximo porque los iban a matar. Y el feudal sabía que dado que habían quedado tan pocos campesinos, había que tratarlo de otra manera. Entonces comienza una nueva relación entre el campesino y el señor feudal. Bien, la crisis del feudalismo se fue estabilizando de a poco hacia finales del siglo XIV, ya que la abundancia de tierras fértiles y la escasez de mano de obra hizo que los campesinos tuvieron nuevos ingresos, mejores. Inclusive el sector urbano que empezó a crearse, las ciudades que se empezaron a crear, también tuvieron nuevos ingresos, nuevas formas. Hubo muchas rebeliones de los campesinos se rebelaron porque dijeron, nosotros no vamos a permitir que nos exploten como antes, se dieron cuenta que la situación había cambiado, los señores feudales tuvieron que buscar otros ingresos porque sus tierras si no no las trabajaba nadie, y si sus tierras no las trabajaba nadie, ellos no tenían poder y no recibían comida de ningún lado para, por ejemplo, sus caballeros y para ellos. Así que tuvieron que cambiar la forma de tratar a los campesinos. Una fue el arrendamiento, es decir, una forma de alquiler que tenía el feudal con el campesino. Le cobraba por mes un canon. Ese canon es una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero la pagaba el campesino y él podía trabajar esa tierra. En ese momento de abundancia, el campesino podía pagarle al señor feudal, distinto que antes, que se moría para pagarle y le costaba un montón, ahora lo podía hacer e inclusive le quedaba mercadería para comer él y le quedaba mercadería de su cosecha para inclusive vender o intercambiar en los centros urbanos. Y ahí de esa manera el campesino empieza a tener cosas fabricadas, manufacturas que compraba en los centros urbanos. Por ejemplo, una silla, que ellos se sentarían en un tronco, harían una silla ellos, pero nunca hubieran comprado una silla, cuchillos, tenedores. Empiezan a comprar utensilios y cosas manufacturadas en los centros urbanos, a cambio de esa mercadería que de sus cosechas les sobraba. Bien, nosotros estuvimos viendo una idea del mundo antiguo, de una edad antigua, que no es como la de hoy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una edad distinta, una edad que se organiza de otra manera. Bueno, empezamos en este momento de la historia a transitar entre el siglo XV y XVI el traspaso a un nuevo mundo, una nueva forma de organizar el trabajo, una nueva forma de organizar el gobierno, o sea, lo político, lo social, lo cultural inclusive. Entonces, de esa manera, cuando el campesinado empieza a acercarse a las nuevas ciudades y la ciudad empieza a ser lo más importante y no
el lugar donde vive el señor feudal o el lugar donde está el castillo del rey, cuando las ciudades empiezan a ser lugares más importantes. ¿Y por qué lo son? Por lo que venden, por los productos que venden, porque de ahí esas ciudades estaban siempre cerca de los puertos y lo que llegaba era una novedad, y eran cosas importantes. Y la gente se empezó a acostumbrar, al igual que nosotros hoy, a tener justamente ese tipo de productos. En ese momento, siglo XV, siglo XVI, empezamos a ver cómo el mundo se empieza a modernizar. Bien, les voy a dejar una actividad. Les dejo un abrazo también para que estén mejor en este momento. Espero que puedan hacer la actividad. Escríbanme las veces que quieran. Vieron que terminamos no haciendo lo que dije al principio, que iba a contestar solo en horario de clases. Ustedes mandan mail a cualquier hora, yo los contesto cuando puedo. Igual escríbanme. Cada que veo fulanito escribió un mensaje, intento automáticamente contestarlo porque valoro mucho que me escriban, ya sea por las dudas, para agradecer, para lo que sea. Les mando un abrazo, nos vemos en la clase que viene. Chao.